Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver un breve resumen de cómo fue la educación en el tiempo del Porfiriato. Sabemos que los años que abarca desde 1876 a 1911, pero hubo unas interrupciones por situaciones políticas acerca de estar en contra de las reelecciones de Porfirio Díaz. Vamos a ver a grandes rasgos cómo estaba el panorama en el país. En el Porfiriato, el poder y los recursos económicos tendieron a centralizarse a costa de las autonomías locales y estatales. Hemos escuchado que con el Porfiriato hubo desarrollo económico, sin embargo estaba en manos de muy pocos. La clase trabajadora era explotada, trabajaban grandes jornadas por salarios muy bajos y las comunidades indígenas eran situaciones peores. La falta de recursos locales y nacionales dificultaron el desarrollo de un sistema nacional y unitario de educación pública. Aunque pretendían tener avances, era muy poco por lo mismo que estaba descentralizada la riqueza. De cualquier manera, se orientaban hacia un objetivo de educación buscando la unidad nacional. Entre las personas destacadas en el tiempo del Porfiriato para aportar en la educación está Gabino Barreda. Él presenta la pedagogía del positivismo en México. Es considerado el más grande exponente del positivismo en México. De hecho, estuvo estudiando en París y ahí pudo ser discípulo y estudiante de Comte. Trajo su filosofía del positivismo aquí en México, trayendo su interpretación y sus ajustes de cómo debía llevarse a cabo en las aulas mexicanas. Él propone que la falta de ilustración convierte a los hombres en pasivos e instrumentos de explotación, haciéndolos víctimas. Sabemos que la ilustración se refiere a razonar, ya no nada más a tener fe y creer en lo que la religión plantea, sino observar, analizar, experimentar y así ir incorporando información a nuestro cerebro. Entonces él decía que la ilustración era lo que nos iba a poder ser más libres y que las personas que todo confiaban a través de la religión podrían ser más víctimas de explotación o de situaciones en las que más fácil los manipularan. Plantea que el único medio para combatir la ignorancia y formar seres libres mentalmente es la educación obligatoria. Ya para esos tiempos sí era un avance, ya estaba la Ley Orgánica de Instrucción Pública, donde se decía que debía ser obligatoria, y ahí Gabino Barreda tuvo fuertes aportaciones. También dice que la formación humana inspirada en la razón y la ciencia era lo que se debía de fomentar en las escuelas y que debía cultivarse el entendimiento y los sentidos. Uno de los sentidos principales del positivismo, pues la observación. Observo, planteo hipótesis, experimento, compruebo. Entonces era hacia donde quería ir dirigiendo la educación. Otro de los hombres reconocidos en el tiempo del Porfiriato fue Joaquín Baranda, ministro de Justicia e Instrucción Pública. No había sistema educativo mexicano. Estaba la Secretaría de Justicia y de Instrucción Pública y él era el ministro de 1882 a 1901. ¿Qué es lo que Joaquín Baranda hizo? Él convocó en 1889 a todos los estados de la República a una reunión nacional. A esa reunión le llamó el Congreso de Instrucción Pública. Él ya quería saber qué vamos a hacer con la enseñanza. Si ya estamos planteando que debe ser obligatoria, tenemos que trabajar y pulir. El objetivo más importante de esa reunión nacional fue la unidad en sistemas educativos en todos los estados de la República para dar un sentido de identidad y cohesión nacional, que finalmente era el objetivo de la educación, dar unidad nacional. Además, Joaquín Baranda inauguró la Escuela Normal de Profesores, que eso también era un avance para ir unificando qué se debía de enseñar en las escuelas en México. Plantea que el derecho natural del niño acerca de la instrucción es que debía ser obligatoria, laica y gratuita, atributos que sabemos siguen presentes en el artículo 3º constitucional. Joaquín Baranda decía que la instrucción religiosa y los cultos quedaban prohibidos en todos los establecimientos. No debía de enseñarse ni hacerse ningún tipo de acto religioso en las escuelas. Él así planteaba el respeto a todas las creencias. Si tú no pertenecías o no profesabas esa religión, no por eso ya no podías acudir a esa escuela. Tenían que respetar esas creencias, entonces se prohibía cualquier situación e instrucción religiosa. Planteaba que la intención de la educación primaria debía de fijarse los mejores medios de sanción,
otorgarla a todos los niños de la misma edad, porque si bien había personas que ya acudían a la educación primaria, la edad estaba pues muy variada, no había grados escolares como ahorita, que todo está bien organizado y establecido, y además decía que debía de aplicarse un programa idéntico en todas las escuelas, debía de verse los mismos contenidos, el mismo tipo de evaluación de actividades. También planteaba que debía de llevarse la escuela al campo, a las tribus indígenas, para favorecer a los más de 4 millones de hermanos que eran descuidados. No, pues en este caso los estaban descuidando porque no estaban de la parte que aportara a la economía del país. Entonces la educación, si eran más de 4 millones de hermanos, debía de prestarse atención a las tribus. Otro destacado intelectual y político fue Justo Sierra. Él se opuso al laicismo obligatorio en las escuelas privadas, contrario a lo que decía Baranda. Él decía que no fuera prohibido las cuestiones religiosas en las escuelas privadas. Él propuso también que no existiera una instrucción exclusivamente religiosa, que la palabra laica no debía atacar la libertad. Si una escuela privada quería enseñar ciertas actitudes o comportamientos religiosos, que lo hiciera. Sin embargo, esa escuela no podía ser exclusivamente religiosa, pero tenían libertad de poder incluir algunos aspectos religiosos y cultos dentro de su escuela. Entonces, él así proponía que fuera lo laico, que al menos las escuelas privadas que quisieran tomarlo, que lo llevaran en algunas actividades, no exclusivamente religioso, porque si también dices que lo laico es alejarte completamente de la religión, estás atacando la libertad. Y este es lo último, Justo Sierra, continuador de los ideales liberales. Él igual proponía y hacía promoción a la unidad nacional y progreso, organizó la educación nacional, ya él fue dándole más forma a lo que Baranda iba proponiendo, la expandió a todos los niveles, desde los más pequeños hasta los superiores, y elevó los niveles de escolaridad. La educación continuó con un sistema pequeño y de lenta expansión, entonces en realidad no hubo avances significativos al respecto, pero ya fueron apareciendo en pocas ciudades algunos jardines de niños. Eso sí era al menos un avance al respecto. La educación superior recibió mayor atención y apoyo, y la preparatoria en todos los estados del país. Entonces igual de hablar de jardín de niños en algunos lugares, de preparatoria en todos los estados del país, de ir fomentando más la educación primaria, ir planteando las edades y lo que se llevaba, ya era al menos algo en cuestión de cohesión nacional al hablar de educación. Sería todo por hoy, revisando a esos tres grandes propulsores de la educación.